Saludos queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Vida. El día de hoy estamos hablando de un tema muy importante y muy especial. Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que nos recuerda la importancia de la prevención, el control y la concienciación sobre esta enfermedad, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Hoy hablaremos sobre qué es la diabetes, sus tipos, cómo prevenirla y escucharemos recomendaciones de expertos para poder evitar esta enfermedad y controlarla de forma adecuada. Bienvenidos. El Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre en honor al nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best descubrieron la insulina en 1921. Este día es promovido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud para hacer conciencia a nivel general de prevenir esta enfermedad importante y también poder tomar las riendas de nuestra vida y así poderla manejar de mejor manera. Al hablar de la estadística de esta importante enfermedad, de acuerdo a la información disponible, la prevalencia de diabetes en nuestro país es del 5.53% a nivel nacional, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 18 personas tiene diabetes. En cuanto a la diabetes en la población de 10 a 59 años, la prevalencia es del 1.7%. Portoviejo es la ciudad con la mayor prevalencia. La tasa es de 7.4 por cada 100 habitantes. Según datos de la encuesta ENSANUD, vemos que la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años cada vez está en aumento. Un dato que es muy preocupante, ya que vemos que cada vez tenemos más personas con diabetes. Si nosotros regresamos a ver a nuestro entorno, la población con sobrepeso y obesidad va aumentando cada día. Nuestros niños son cada vez más gorditos, lo que implica que a futuro vamos a tener un mayor número de pacientes con diabetes. Es un dato que debemos tomarlo mucho en cuenta. Continuamos con nuestro segmento de nuestro podcast Salud y Vida. El día de hoy vamos a hablar del tema muy importante con nuestro experto. Estábamos hablando de la diabetes, esta enfermedad que cada vez está siendo más prevalente e incidente en nuestro país, en nuestro medio en general, por lo que el día de hoy tengo el gusto de compartir con el doctor Francisco Robalino, quien es médico tratante del Hospital Policlínico, también del Hospital San Juan, y vamos a hablar un poquito de diabetes, mi doc. Bienvenido. Bueno, primero pues muy amable por la invitación. Siempre es pues un gusto el poder topar estos temas que son, creo, importantes, ya que la ciudadanía puede servirse de los mismos. Es así. Bueno, primero vamos a decir qué es diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad endocrina en la cual la insulina, que es una hormona que justamente produce nuestro cuerpo, lamentablemente se produce en menor cantidad y la cantidad también que todavía se produce no funciona adecuadamente en nuestro cuerpo. Esto hace que los niveles de glucosa empiecen a subir y estos niveles de glucosa elevados, si se mantienen en el tiempo, pues nos van a empezar a dar un sinnúmero de complicaciones. Afecta a todo el organismo en general, básicamente a los pequeños vasos, dentro de esos principalmente ojos, riñón y nervios, y a los grandes vasos, sobre todo de la cabeza, del corazón y igualmente de la circulación. Entonces, estamos hablando de un problema importante que, como escucharon, nos afecta en general a todo nuestro organismo. ¿Cómo nuestros pacientes, nuestros seguidores pueden identificar si tal vez tuvieran diabetes? A ver, esta es una importante pregunta porque muchas veces nosotros acudimos al médico justamente cuando ya tenemos alguna molestia, alguna sintomatología. Y es importante indicar que esta patología inicialmente no va a dar ninguna molestia. Ujú. Es una enfermedad silenciosa que pasa desapercibida, que nosotros cuando ya tenemos sintomatología es porque ya los niveles de glucosa generalmente están por encima de 200. Entonces de ahí empezamos a tener sintomatología. Lo más característico que va a presentar una persona es mucha sed, va a haber pérdida de peso, puede haber un incremento en el apetito, incremento también en las ganas de acudir al baño para orinar, heridas que cicatrizan también lentamente es lo que más llama la atención. Con una glucosa por debajo de los 200 generalmente no tenemos ninguna sintomatología, pero sí se pueden presentar las complicaciones. Por eso la importancia, hoy por hoy lo que se estima es que toda persona mayor de 40 años debe acudir al médico para hacerse un examen de glucosa. Un examen de glucosa en ayunas, en sangre,
nos puede ayudar bastante para diagnosticar a tiempo y evitar así complicaciones a futuro. Ya. Entonces, esto es muy importante que nosotros vayamos reconociendo la sintomatología o si en nuestro medio, nuestros amigos, nuestros compañeros o nuestros familiares han tenido algo de esto. Bueno, ya tenemos identificada la sintomatología. Hablamos mucho de lo que son complicaciones. ¿Qué complicaciones son las más graves y las que pueden llevar a incapacitarle a nuestro paciente? A ver, dentro de las complicaciones, básicamente, como había dicho anteriormente, dividimos las complicaciones en complicaciones que afectan a los pequeños vasos y Ujú. complicaciones que afectan a los grandes vasos. Las complicaciones que afectan a los pequeños vasos son las complicaciones que nos van a limitar la calidad de vida, porque la diabetes viene siendo la primera causa de ceguera, viene siendo la primera causa de enfermedad renal crónica, que tiene que entrar a sustitución renal, a hemodiálisis, viene siendo la primera causa de amputaciones no traumáticas Ujú. que, como digo, limita la calidad de vida. Las complicaciones que afectan a los grandes vasos es lo que va a producir la mortalidad, nos va a llevar a la muerte en estos pacientes. Básicamente el accidente cerebrovascular, el ACV, Ujú. y el infarto agudo de miocardio. Las personas con diabetes, lamentablemente, 8 de 10 personas con diabetes va a sufrir un infarto y es de lo que posiblemente va a fallecer, ¿no? Saber también que la diabetes viene siendo la segunda causa de muerte en nuestro país. La primera causa de muerte son los eventos cardiovasculares como infarto agudo de miocardio, Ujú. pero indico que las personas con diabetes de lo que posiblemente va a fallecer es justamente de un infarto agudo de miocardio. Entonces, las dos primeras causas de muerte en nuestro país van de la mano, por Asociada decirlo con así. diabetes. Esto es muy importante entender. En nuestro medio, como médicos, siempre hemos visto que las personas dicen, es que no importa, de algo me voy a morir, prefiero morir comiendo o viviendo bien y demás. Sin embargo, cuando ya vemos a una persona con complicaciones de diabetes, es muy complicado, porque no solo cambia su vida, sino la de su entorno, la de su familia y también el costo. Hablemos más o menos de un costo estimado de cuánto una persona diabética tiene que gastar al mes. A ver, lo importante también de esto, Ujú. o para que quede un poquito claro el mensaje a la ciudadanía, es que si bien estas complicaciones, como digo, pueden limitar bastante la calidad de vida, incluso nos pueden llegar a producir la muerte, en gran medida son prevenibles. Eso Si es muy nosotros importante. inicialmente Ujú. hacemos un buen tratamiento, hacemos un buen manejo, en gran medida evitamos estas Ujú. complicaciones. Sí es una enfermedad costosa en nuestro medio porque la persona que tiene diabetes o el enfoque en el tratamiento a la Ujú. persona que tiene diabetes no es solo el control de la glucosa. Nosotros tenemos que ver otros factores de riesgo que van a predisponer justamente a estas complicaciones, Ujú. como la hipertensión arterial, va muy de la mano, personas que tienen dislipidemia, problemas de colesterol, sumado en un tratamiento aproximadamente, diríamos, sí puede estar rodeado el valor alrededor de unos, diría yo, unos 60, $100 mensuales podría ser, Mensuales, sí, dependiendo justamente de la cantidad de medicación, claro, de porque si tiene inclusive a complicaciones. veces para la diabetes hay que tomar 2, 3 medicamentos. Ajá, Para la presión pueden ser 2, 3 medicamentos. exacto. Para el colesterol algún otro medicamento y no se diga si tiene alguna otra enfermedad por ahí que puede ir sumando los costos. Ujú. Entonces, pero sin embargo, va a salir más entre lo que es beneficio y costo, va a ser Ujú. mejor tratarse a tiempo a tener que cubrir Correcto. una Ujú. complicación. Porque una persona que llega a tener una complicación de entrada posiblemente ya no va a poder trabajar, no va a poder generar ingresos Sí. y el costo aumenta mucho más en el manejo. Esto es algo muy importante. Siempre va a ser mucho más barato prevenir que curar. Entonces, el mensaje siempre nos va a llegar, siempre la decisión va a estar en nuestras manos para hacer lo mejor, lo correcto por nosotros. Entonces, de inicio, las consultas de prevención, el acudir permanentemente a controles para identificar si es que ya las glucosas se están elevando. De igual manera, el control del peso. Este también es un factor importante porque ahora se está hablando mucho de un tema de resistencia a la insulina antes de la diabetes, ¿verdad? Y que tiene que conocer la gente qué síntomas o cómo yo sé que estoy con este problema. Sí, hay dos entidades que nosotros reconocemos y creemos que previo al diagnóstico de la diabetes, Mm. aproximadamente unos 5, inclusive algunos dicen 10 años antes, Ujú. ya va a haber ciertas manifestaciones que nos hacen pensar que estamos yendo en el camino a la diabetes. En nuestro medio, claro, el sobrepeso, la obesidad, Ujú. es un marcador fundamental que nos va a conducir a la diabetes, ¿no? Algo que llama la atención también es la hipertensión, un paciente que ya tiene presión alta, un paciente que tiene problemas de dislipidemia, un paciente sobre todo que tiene problemas de elevación de los triglicéridos.
hace sospechar que está habiendo ya algún problema con la producción de insulina. Insulina. Clínicamente también nosotros podemos sospechar en personas que tienen en ciertas zonas que se pone más oscura la piel. Ya. Este signo clínico se denomina acantosis nigricans. Sobre todo se puede ver este oscurecimiento de la piel a nivel de del cuello, parte posterior, axilas, Sí. codos y rodillas, zonas de flexión. Ujú. Entonces se vuelve una piel oscura, terciopelada y esto, como indicaba, se denomina acantosis nigricans. Ujú. Ante esto hay que acudir al médico y solicitar, como digo, un examen. Y algo importante también que a veces pasa desapercibido son en las mujeres cuando tienen abortos a repetición o tienen hijos que el momento del nacimiento han nacido muy grandes, lo que Ujú. denominamos macrosómicos. Macrosómico. Eso también es un factor de riesgo que va a predisponer a esa mujer a futuro a tener diabetes. Entonces tenemos ya otro factor importante a tomarlo mucho en cuenta. Fijémonos en el peso, no es tanto por lo estético, es más bien por salud. Es una cuestión de a futuro estar bien, porque si yo mantengo sobrepeso u obesidad, que la obesidad también es una enfermedad y que esto tenemos que entenderlo así, nosotros a futuro vamos a tener problemas. Ahora, Doc, en su experiencia, ¿qué tanto con los jóvenes y los niños? Porque cada vez estamos viendo que los niños sí tenemos problema de desnutrición, pero también existe el problema de malnutrición por exceso y esto está siendo ahora algo que está aumentando más. Sí, correcto. Nosotros hemos visto que el incremento de la incidencia de diabetes tipo 2, que es por el sobrepeso o la obesidad básicamente, en niños y adolescentes ha incrementado notablemente. Ujú. Y eso sí es un llamado de atención también en el sentido que ese niño, pues, de quién depende y quién está conduciendo los hábitos de alimentación son sus padres. Ajá. Entonces, ahí sí, claro, ver a un niño que tenga un sobrepeso, que ahora esté con obesidad grado 1, obesidad grado 2, lamentablemente, pues es una, como digo, es una respuesta directa A al sus plan padres. nutricional que manejan Ujú. sus padres, ¿no? Y eso también hay que considerar algo que es importante. Existe una forma de maltrato que se llama negligencia, en la que yo no estoy haciendo lo adecuado para mantener la salud de mi niño o de mi adolescente. Entonces, como bien dice el doctor, es un llamado de atención a nosotros como padres en tratar de hacerlo mejor. Lastimosamente tenemos muy industrializada lo que es la alimentación. Ahora encontramos paquetes de todo. Es increíble porque la naranja que viene con su envoltura propia ahora es retirada para ponerle un empaque, pero también se adhieren preservantes químicos que van a afectar de alguna forma. Su recomendación en relación a la dieta que nuestros pacientes con diabetes deben tener. A ver, la industria nos lleva a que nosotros tengamos que comer cada vez mayores cantidades, Ujú. mayores porciones. Nosotros podemos ver claramente en propagandas, podemos, incluso cuando uno va a comprar, siempre quieren agrandar el combo, que Ujú. si usted le pone un dolarito más, le va a Le dar da, doble papas, de papas, la una porción mayor gaseosa. de Ajá. gaseosa. Ujú. Entonces, esto, el comercio en sí nos va llevando a que comamos porciones mayores. Ahora, lo recomendable siempre es consumir mayor cantidad de legumbres, verduras, básicamente ensaladas, ¿no? Ujú. Una dieta a base de ensalada, de frutas. Es importante también insistir que no se debe consumir los jugos. Nosotros, bueno, en nuestro Ujú. medio, por idiosincrasia, creemos que todos hemos consumido alguna vez Ujú. un jugo, pero está contraindicado rotundamente Ujú. el jugo porque el jugo, la fructosa que está en la fruta se va a asimilar prontamente en el jugo. Eso nos condiciona a que suba la glucosa y nos condiciona a que subamos de peso. Entonces, esa parte también sí es importante con los jugos, tratar de evitarlos ya completamente y después de las comidas manejarnos solo con agua. Frutas, que es importante también el consumo Ujú. igualmente, se recomienda entre 3 a 5 porciones de fruta al día y una ingesta adecuada de agua, aproximadamente entre 6 a 8 vasos de agua, que es lo que recomendamos. Ya, esto es muy importante, entender que no es solo la insulina o las pastillas que vamos a tomar, sino también la parte dietética y la parte de actividad física, porque hay muchos estudios que ahora avalan y nos recomiendan la actividad física, no solo el que troteemos, el que caminemos, bailemos, sino también actividad con pesas, ¿verdad? ¿Qué recomendación les da en relación a la actividad física? Sí, justamente hoy está comprobado que entre el ejercicio aeróbico, que es básicamente en nuestro medio, puede ser caminar, trotar, bailoterapia, Ujú. bicicleta, combinarle con la resistencia, con el anaeróbico, que es pesas, Ujú. va a ir mucho mejor. Forma músculo y consume de mejor manera La la glucosa. glucosa, por ende Ujú. hay una menor glucemia. El ejercicio es fundamental, ¿no? Ujú.
el ejercicio, la alimentación son los pilares para poder mejorar una vez que tenemos diabetes o prevenir y no llegar a la diabetes. Nosotros, o se estima ya, hay evidencia en varios estudios, Ujú. que sin llegar al normo peso, si nosotros inicialmente bajamos un 7% del peso inicial, podríamos estar disminuyendo entre un 56, inclusive casi un 60% el riesgo de llegar a diabetes. Eso está demostrado. Entonces, personas que tienen factores de riesgo para la diabetes o que ya están en una etapa clínica que se denomina prediabetes, Prediabetes. Ujú. si nosotros hacemos estos cambios indicados y bajamos, como digo, al menos un 7% el peso Ujú. inicial, estamos revirtiendo casi un 60% el riesgo de llegar a la diabetes. Esto es muy importante. Miren cómo en nuestras manos está la probabilidad de prevenir el tener esta enfermedad que es muy complicada de manejar, pero a la vez también depende de la decisión que nosotros tomemos. Es verdad que estamos habituados a un tipo de alimentación, al sedentarismo, lastimosamente, cada vez estamos más quietos. El teléfono, las plataformas de streaming nos hacen que nos quedemos como más cómodos en casa. Entonces hay que movernos un poquito más por el bien nuestro y por el bien de nuestra familia y siempre porque yo les digo a mis pacientes, visualicemos a futuro, cómo nos queremos ver, en cama de hospital, en mesa de diálisis, en qué, o viviendo una vida tranquila, feliz y sabiendo llevar una enfermedad. También existen pacientes que en la actualidad han logrado controlarse sin medicación, pero eso depende mucho de su estilo de vida, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, hoy hay una teoría que se denomina remisión de la diabetes. Ujú, No es el término curación, ¿no? ujú. Es un periodo en el cual, como habíamos dicho, si nosotros logramos bajar entre 7 a 10%, pero aquí es un poquito más de 7 a 10%, podemos llegar a valores nuevamente normales de Normales. glucosa sin necesidad de tomar medicación. A esto le denominamos la remisión. Ujú. Para llegar a la remisión tiene que haber al menos 3 meses de valores normales Normales. sin tomar medicación. ¿Qué tiempo nuestro cuerpo puede mantener esos valores? Obviamente dependerá mucho de la Cada actividad uno. física, de la Ujú. alimentación, pero si hay esa opción, si actuamos a tiempo. Esto es muy importante. Yo recuerdo cuando era estudiante, la diabetes no tenía cura, no tenía un futuro bueno. Y ahora los nuevos estudios y sobre todo ya la evidencia de ver tantos pacientes que han logrado mejorar todas sus condiciones de vida y lo que les ha llevado a ahorrarse el dinero de la medicación y obviamente las complicaciones asociadas también al uso de la medicación. Entonces, nuestro mensaje es que ustedes tomen en cuenta su estilo de vida, la alimentación que están llevando, qué ejemplo estamos dando a nuestros niños, qué les estamos dejando de herencia a nuestros pequeños, porque a futuro ellos van a cargar con las enfermedades, con todas las complicaciones, no solo de nosotros, sino también de ellos. Entonces siempre podemos escoger bien. Doctor Panchito, para terminar, el mensaje final a nuestra querida audiencia en relación a este importante tema. Bueno, saber que la diabetes es una enfermedad que en gran medida puede ser prevenible, en gran medida puede ser bien llevada, bien controlada. Y que, como dijimos, o sea, uno tiene que hacer las cosas a tiempo, sea para prevenir o sea ya para el tratamiento. No nos enfoquemos que la diabetes es algo que nos lleva a tener complicaciones netamente, porque cuando me llega a mí a la consulta pacientes con diagnóstico de diabetes, pues es como que se les acaba el mundo, tanto para el Ujú. paciente como Como para para su los familia. familiares. Ujú. Entonces yo les explico que es una enfermedad que si bien una cura directa no la hay, pero es controlable. Entonces ese sería el mensaje. Eh, Todas las personas, nosotros por ser latinos mayores de 40 años, insisto, acudamos al médico, hagámonos una glucosa al menos en ayunas, que vamos a tener muchas sorpresas, pero es preferible a tiempo actuar y no después de estar con complicaciones. Entonces les invitamos a tomar las riendas de su vida, a preocuparse mucho por su salud, por la salud de sus hijos y mejorar en general su estilo de vida. Les agradecemos. Les agradecemos por continuar con nosotros. En este momento nos acompaña la doctora Carmita Martínez, especialista en medicina familiar y comunitaria. La doctora trabaja en el Centro de Salud número 3 del Ministerio de Salud Pública aquí en Riobamba y también en Ocumedic. Doctora Carmita, un gusto y un honor para mí el tenerle conmigo en este nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Siempre un gusto y a las órdenes. Ya, vamos a hablar de los factores de riesgo de la diabetes. ¿Cómo nosotros podemos ir identificando que tengo condiciones que a futuro me pueden llevar a tener la enfermedad? Y algo que es muy importante, ¿cómo nosotros prevenir todo esto? Bueno, en la actualidad
Se manejan muchos factores de riesgo, ¿no? Pero hay que identificar que desde siempre nosotros debemos dividir a los factores de riesgo en aquellos que podemos modificar y que estén en nuestras manos lograr cambiarlos y aquellos que no, que en realidad son los menos. Porque el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes es el factor hereditario, el factor genético. Pero hay que tener muy en cuenta que la genética nos predispone a padecer una enfermedad, pero no determina que yo voy a padecer esta enfermedad. ¿Qué es lo que sí determina? Son aquellos factores de riesgo que son modificables, como cuáles: el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, las dietas inadecuadas, los estados de estrés y ansiedad, otras enfermedades asociadas, ¿no? Como la hipertensión, como son enfermedades de tipo renal. En la actualidad nosotros contamos con una escala de predicción para diabetes, que es una escala muy, muy práctica, muy aplicable, muy fácil, que mide 8 parámetros que están a nuestro alcance y que nos permite determinar en 10 años yo cuánto riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 voy a tener. Esta escala, pues, es muy fácil de evaluar. Necesitamos identificar el sexo de la persona, es decir, hombre o mujer, el índice de masa corporal, que implica la relación peso-talla, nuestra edad, si tenemos antecedentes familiares, si somos enfermos o ya tenemos un tratamiento para la hipertensión, cuánto consumimos de verduras diariamente, cuánto ejercicio hacemos diariamente, si quizás en alguna ocasión hemos presentado algún pico de hiperglicemia, es decir, una cifra elevada de glucosa en algún examen al azar. Muchas veces las mujeres durante el embarazo presentamos estos picos de glucosa elevada, pero no quiere decir que fuimos diagnosticadas de diabetes y tampoco fuimos tratadas. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Y algo que se valora mucho es la circunferencia de la cintura, ¿sí? Que en Latinoamérica inclusive tenemos una modificación especial porque los latinos tenemos tendencia a acumular mayor grasa abdominal, mayor grasa visceral. El índice de cintura nos indica que en términos generales la Organización Mundial de la Salud ya implica un riesgo para los varones cuando tienen por encima de 90 o más. Y en el caso de las mujeres de 80. Pero para los latinos han modificado esto, pues ya el riesgo implica que en el caso de las mujeres tenemos mayor riesgo cuando nuestra circunferencia de cintura está por encima de 84 y en el caso de los varones de 90. Esta escala, que es el Feinrich, nos dice si estamos sin riesgo, si tenemos un riesgo leve, moderado, alto o muy alto. Pero es sumamente bueno porque si ustedes ven, con esto se evalúan cosas que al diario hacemos. Cuántas verduras, cuántas frutas o qué cantidad consumimos, cuánto ejercicio hacemos. Nosotros sabemos que para mantener un buen estado de salud deberíamos realizar un mínimo de 30 minutos diarios de actividad física. Deberíamos. Pero es lo que no hacemos. Entonces, estos son los factores de riesgo que en realidad podemos nosotros modificar. El Feinrich, ¿qué es lo que nos permite? Ponernos en alerta. Pues si yo ya veo que tengo un índice de masa corporal que me da más puntos de los que en realidad necesito, pues debo bajar de peso, tengo que empezar a hacer actividad física. Y esto nos ayuda muchísimo a nosotros desde el punto de vista médico para ir orientando a nuestros pacientes en aquellos factores que son necesariamente de modificación rápida, ¿sí? Bueno, que aparezca o no a futuro la hipertensión también es parte de nuestra genética, pero también influye mucho la dieta. Entonces, de forma indirecta, con nuestra modificación de la dieta también logramos modificar esto, ¿no? Entonces, esos son los principales factores de riesgo que nosotros evaluamos constantemente. En todo lo que nos ha mencionado anteriormente, es importante darnos cuenta que muchas de estos factores están en nuestras manos, precisamente los que hablaba de modificables. Entonces, nosotros debemos hacer conciencia de que estamos viviendo de una forma inadecuada, estamos comiendo mal, no estamos haciendo la actividad física y a futuro nosotros vamos a ver complicaciones. En su experiencia, doctora Carmita, el momento en que los pacientes logran, sobre todo, iniciar actividad física, del tipo que haya sido. ¿Cómo ha sido la respuesta en general? Pues, en primer lugar, cuando los pacientes ya logran adaptarse a un patrón de actividad física, porque también a veces es difícil que el paciente
logra identificar lo que es una actividad física que nos ayuda desde el punto de vista de salud y lo que es el ejercicio físico. Claro. La actividad física son todas las actividades que nosotros llevamos al día a día, pero que no implican una repercusión sobre nuestro estado Ujú, nutricional, sobre nuestro índice de masa corporal. Muchas de las pacientes dicen, doctora, yo todos los días camino ujú, porque le voy a dejar a mi hija en la escuela. Digo, a ver, eso es una actividad física, pero no implica un ejercicio físico. Porque para hablar de ejercicio físico que nos favorezca a nosotros, ujú, hay que tener un cierto tiempo de movimiento sin descanso. ujú, Entonces, cuando los pacientes logran coger ese ritmo y que se considera que debe ser un mínimo de 30 minutos diarios, se observa que el índice de masa corporal también va a reducir y por ujú, ende los niveles de glucosa espontáneamente reducen. Porque además, como se habló también, uno de los principales factores para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en este momento es el estrés, ujú, los cuadros de estrés, de ansiedad. Y se ha determinado que el caminar nos ayuda a liberar estrés, nos ayuda a que nuestros músculos trabajen de mejor manera y al nosotros activar nuestros músculos, la resistencia a la insulina disminuye. Por ende, los niveles de glucosa de forma espontánea, sin ningún medicamento, sin nada, disminuye. ujú. Y con esto ya logramos un gran avance. Entonces estamos viendo que algo que es económico, que no es complicado, sino más bien se trata de voluntad, se trata de perseverancia, que esto es algo importante, pero que con el cual yo tengo la posibilidad de controlar mi diabetes, de remitir, hacer remisión a la diabetes y también de evitar la utilización de más medicamentos, porque vemos que está asociado a todo. La diabetes está asociada a la hipertensión, a la elevación de las grasas, del colesterol, de los triglicéridos y a futuro las complicaciones que esto genera. Entonces es importante que vayamos haciendo conciencia de lo importante de esto, ¿no es cierto? De hacer actividad física y de la alimentación. También se ha hablado mucho de los mitos. Cuando nosotros hemos ido enfrentando el día a día con los pacientes diabéticos y se les va dando las opciones de tratamiento, se les va explicando, aparecen los mitos y ahí muchas veces el rechazo al medicamento y la facilidad de utilizar medios naturales y que a futuro también hemos visto lo que termina en complicaciones. Entonces, hablemos un poco de los mitos de la diabetes. A ver, en primer lugar, muchos de los pacientes y uno de los mitos más grandes es que debemos tomar el medicamento solo cuando nos sentimos mal. Mm, Entonces, claro, los pacientes dicen, no, es que doctorita, yo me sentía bien, dejé de tomar las pastillas y pues después, como ya me sentí mal, me tomé un dita y otro dita que me fue a una fiesta, también al día siguiente me sentí mal y me tomé otra pastillita y listo. Entonces, siempre hay que educarles, les insistimos a los pacientes la importancia de la constancia en el tratamiento. El éxito de un tratamiento implica que uno se sea constante, no constante en tomarme la pastilla todos los días, sino inclusive tomarme las pastillas a la misma hora, porque los pacientes deben entender que las pastillas tienen, y cualquier ujú, medicamento, independientemente de la vía de administración, tienen un tiempo de vida, ujú, de vida útil, un tiempo de acción, un tiempo de trabajo, ¿no? Em, de los mayores mitos que existen es en cuanto al uso de la insulina. ujú, Los pacientes consideran, no, primero, si me ponen insulina es porque ya me estoy muriendo, porque ujú, ya, o sea, ya el doctor no tiene nada más que hacer y ya me manda insulina porque ya me voy a morir, ujú, porque ya no saben qué más hacer. No, o sea, hay muchos factores que influyen en la decisión de un médico para iniciar el tratamiento con insulina. La otra es que no, es que la insulina me va a dejar ciego, la insulina acaba con mis riñones, me ujú, dijeron que no me ponga porque se me van a dañar mis riñones. Y es lo que se les educa, ¿no? Muchas de las veces la incorrecta administración de estos tratamientos fuera de ujú, horario, que no hagan el uso correcto, que no sean constantes, es lo que sí nos va a provocar este tipo de cosas. No es consecuencia de los medicamentos, sino más bien es consecuencia de la falta de o el uso inadecuado de estos medicamentos. ujú, Pues dentro de las principales complicaciones de la diabetes tenemos la retinopatía diabética, que hablando en términos simples de ceguera, ujú, la nefropatía diabética, que sí, inclusive nuestros pacientes llegan a diálisis, ujú, que es una de las complicaciones más dolorosas ujú. que vemos desde cualquier punto físico y emocional, porque son complicaciones que afectan no solo al paciente, sino a su entorno familiar. O sea, la diabetes es una de las enfermedades
que inclusive a nivel de salud pública genera mayor gasto público. Entonces, siempre solicitamos a los pacientes que sean conscientes de su enfermedad, porque es lo primero que nosotros debemos hacer. Que ellos identifiquen su enfermedad como una condición de vida. No es que ya, como dice usted, muchas de las veces les ofrecen esos tratamientos milagrosos y ellos se abandonan por eso, porque hacen rechazo a saber que deben padecer una enfermedad por el resto de su vida. Cuando ellos logran afrontar eso, se tiene un mejor manejo. Algo que es muy importante es la adherencia al tratamiento, ¿sí? Esto es algo que en muchos estudios han dado los resultados, ¿no? Del por qué un grupo de pacientes sí mejoró y por qué otro grupo de pacientes no mejoró. Y todo esto va asociado a la constancia, a la decisión fuerte y sobre todo a esta aceptación de que finalmente tengo una condición de salud que me llevó, puede ser por factores hereditarios, pero también por las cosas que yo no logré modificar y de que a pesar de que recibí recomendaciones, no cambié mi dieta, no cambié, no hice actividad física, seguí con el sedentarismo y demás. También la parte emocional es importante y en la actualidad el estrés es de las cosas que nos acompaña al día a día. Creo que a todas las personas, porque ahora vemos que niños también están sufriendo estrés, adolescentes de igual manera, por todos los cambios que se están dando. Entonces, hablarles de las emociones es importante en este punto, porque si yo no logro controlar mi salud mental, mi salud física de igual manera no va a estar bien controlada. ¿Cómo influye esto en la diabetes? Nosotros hemos conversado y se ha analizado en múltiples casos que dentro del equipo multidisciplinario que atiende a los pacientes con diabetes es fundamental el trabajo de un psicólogo, porque de pronto, de la noche a la mañana, un paciente que estaba acostumbrado a manejar un tipo de dieta, Ujú, que quizás soy chofer y viajo y como en un sitio, como en otro sitio, ¿cómo me educo? ¿Cómo entiendo que ya no puedo comer lo que sea? ujú. ¿Sí? ¿Cómo entiendo yo que debo cambiar totalmente mi estilo de vida? Entonces, cuando el psicólogo afronta esto, cuando el psicólogo maneja esto y les da una mejor perspectiva, se observa una mejor adherencia. Ujú, El cambio de vida no es fácil, porque hay que entender que son años ujú. de indisciplina, son Viviendo, años de sí, rebelión, como ya comiendo digo, así. contra la salud. Entonces, esto hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque cuando nosotros empezamos a introducir y a imponer hasta cierto punto, porque así a veces lo toman los pacientes, Ujú, imponer la toma de un medicamento se genera mayor ansiedad de la que ya tienen. En estos casos, muchas de las veces los pacientes con diabetes deben llevar psicoterapia. Deben, la mayoría de pacientes deben llevar psicoterapia. Se ha observado que muchos de estos pacientes, a pesar de ser muy disciplinados, de tener una buena dieta, la causa fundamental fue el estrés. Entonces, obviamente debemos atacar la causa que lo generó, pues, y el paciente debe ir a psicoterapia. En casos necesarios debe llevar tratamiento ujú, ansiolítico, antidepresivo. Entonces, no es que se da como una opción, ¿no? Es un requisito fundamental en ujú, los pacientes con diabetes, llevar el tratamiento con el psicólogo. Y no lo deben ujú, abandonar, así como el tratamiento farmacológico, así deben ir. Porque quien no está sometido a un evento de estrés, ujú. ¿sí? Entonces puede ser que yo hoy esté muy controlada y mañana pasa algo que me desencadena otra crisis Y y nuevamente. pues si vemos ese paciente se nos va a descompensar, Ujú, ¿ya? Y ahí es cuando los pacientes dicen, pero ¿por qué? Si yo he sido muy disciplinada en mi ujú. tratamiento. Entonces, todo eso hay que hacerles entender, que inclusive los factores emocionales que influyen de manera directa o indirecta en su vida diaria pueden alterar los resultados de su Ujú. enfermedad. Esto es algo importante porque el concepto de salud como tal habla del bienestar o del equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, para alcanzar esta salud, en el caso de los pacientes con diabetes, prediabetes o con factores de riesgo, necesitamos entender esto también. No somos entes aislados, somos parte de una sociedad, de un medio, de un entorno familiar, que va a ser importante porque igual necesitamos empatía de la familia. El paciente ya no puede comer comida grasosa, comida chatarra, entonces no será justo que el paciente esté con su dieta de ensalada y los demás
con la tentación frente, con las gaseosas y que ya sabemos los efectos. Entonces esto también es muy importante. Finalmente, doctora Carmita, su recomendación, como un resumen pequeñito de lo que hemos hablado a los pacientes para prevenir diabetes y los que ya tengan diabetes para prevenir complicaciones. Ya. El primer consejo que uno se debe indicar es que nadie estamos libres de sufrir diabetes. Por ende, todos debemos hacernos controles preventivos. La general de edad de los pacientes esperan poder presentar una crisis y ahí en su debut diabético es cuando nosotros diagnosticamos. Más si yo tengo factores de riesgo familiares asociados, pues tengo que hacerme un control anual. Y algo muy importante que usted dijo, si yo como ama de casa, como madre de familia, como dueña de la comida de mi casa, tengo diabetes, lo más seguro es que toda mi familia y todos aquellos a quienes yo proveo de alimentos estén en riesgo. Entonces, el control es para toda la familia, desde niños, porque ahorita tenemos la prevención, importantísimo la dieta saludable, la ingestión de agua y la práctica de ejercicio físico al aire libre, porque no solo nos refuerza la salud física, sino sobre todo la salud mental. Nos ayuda a liberar a liberarnos del estrés, a bajar los niveles de ansiedad. Eso es importante entender. Le damos gracias a la doctora Carmita por acompañarnos en nuestro podcast del día de hoy. Que sigan las recomendaciones y que trabajemos todos en prevenir la diabetes y en prevenir sus complicaciones. Muchas gracias. Queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Queremos llegar a ustedes con el mensaje de un resumen de todo lo que hoy hemos conversado. Hicimos una conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, fecha que se celebra para generar conciencia en toda la población de una enfermedad que está siendo silenciosa y que cada vez está avanzando a pasos agigantados y que está empezando a abarcar familias completas con las complicaciones que esto implica. Es una enfermedad que si la hacemos el tratamiento correcto, si la llevamos bien desde el inicio, no nos va a dar complicaciones prontas y sobre todo nos va a permitir tener una calidad de vida. Esto es algo muy importante. Entender que para haber llegado a la enfermedad, tal vez hice todo mal, una dieta inadecuada, actividad física no en el tiempo adecuado, no un ejercicio como tal que me llevó tal vez a la enfermedad. Esto es algo que debemos tomarlo mucho en cuenta. Todas las personas de todos los grupos de edad tienen un número de frecuencia de controles. Nosotros debemos ponerle mucha atención a nuestros niños que están con obesidad, con sobrepeso, llevarlos con más frecuencia al médico, fijarnos mucho en cómo está la piel de sus cuellitos, de sus axilas, de sus rodillas. Si vemos que está empezando a oscurecer, puede ser que ya estemos con manifestaciones tempranas de resistencia a la insulina y buscar pronto la ayuda necesaria. Acudir con profesionales de la salud que les ayuden a mejorar esta situación, a identificar de forma temprana si tengo o no tengo diabetes. En el caso de que ya llegara a tener la diabetes, no asustarme, no echarme a morir, enfrentar con una actitud positiva esta nueva prueba que la vida nos ha puesto para poder llevar de mejor manera la enfermedad y sobre todo evitar complicaciones. Entender que cuando una persona en la familia enfermó, toda la familia puede llegar a enfermar. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer conciencia, cambiar la dieta, realizar una adecuada actividad física, un ejercicio. Como ya nos mencionó nuestro experto, combinar la actividad aeróbica, correr, trotar, saltar, bailar, con actividad de resistencia, realizar repeticiones con algo de peso. Miren que en toda nuestra ciudad, en los parques existen estas máquinas que me permiten hacer movimientos de los músculos de los brazos, de las piernas, que me van a ayudar también a mejorar la resistencia a la insulina y de esta forma evitar las complicaciones a futuro. Es una enfermedad que necesita un control adecuado, no solo de la glucosa como tal, sino de la presión también, del colesterol, de los triglicéridos. Por eso necesitamos una vigilancia estricta. Tener mucho cuidado de dejarse engañar por personas que les van a vender humo, les van a vender agua y les van a decir que es la cura y la solución. Siempre va a estar en sus manos que ustedes lleven de forma adecuada. Visualícense a futuro cómo quieren vivir, haciendo actividad física, viajando, disfrutando de la familia o tal vez en camas de hospitales frecuentemente, realizándose diálisis, sin poder ver, con la pérdida de una de las extremidades. Todo siempre va a depender de ustedes. Sigan las recomendaciones de sus expertos, acudan al menos 2 veces al año a controles regulares con su médico de cabecera y
también la parte emocional es muy importante. Recuerden que no va a haber salud si no tenemos salud mental, salud emocional. Darle espacio a nuestras emociones, darle espacio a enfrentar de mejor manera las situaciones estresantes que día a día se nos están presentando. Siempre va a depender de todos nosotros. Les agradecemos por acompañarnos en este programa y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y siempre activar la campanita, darnos like y compartir nuestra información. Muchas gracias.